Pueblo de México, estamos viviendo un momento de verdad y de justicia. La presidenta de México ha iniciado una gira de trabajo incansable, recorriendo nuestro país, estado por estado, trabajando a ras de suelo, y hoy, desde el heroico estado de Veracruz, se ha destapado una verdad contundente. Una realidad que durante muchos años los gobiernos del pasado, los prianistas, quisieron ocultar ante los ojos del pueblo. Durante décadas fuimos víctimas de un engaño. Los prianistas intentaron vender nuestra patria. Quisieron privatizarlo absolutamente todo: nuestras refinerías, las aerolíneas, los trenes que conectaban a la nación, los bancos y nuestros recursos. Nos dijeron que la privatización traería progreso, pero la única verdad fue que esa acción dejó a México sumido en la miseria, la desigualdad y el abandono. Hoy, con la Cuarta Transformación, las cosas están cambiando. El bloque opositor, desesperado, siempre está buscando cómo callar nuestros éxitos, cómo silenciar el despertar de la nación. Pero los hechos hablan más fuerte que sus mentiras. Un claro ejemplo de su hipocresía lo vimos hoy, exhibido con pruebas contundentes en la conferencia mañanera. Se expuso el caso de una planta de fertilizantes en Veracruz que fue privatizada por los gobiernos del pasado. ¿Y saben qué es lo que más indigna? Tuvieron el descaro, el cinismo monumental, de colocarle en la entrada un letrero que decía «Ejemplo de privatización». ¿Y qué había detrás de ese letrero? Una planta chatarra, fierros oxidados, ruinas y saqueo total. Ese es el verdadero rostro del neoliberalismo: vendernos espejismos para quedarse con nuestra riqueza. Pero que se escuche fuerte: con la 4T, las cosas cambiaron. Hoy se está trabajando sin descanso por recuperar todo lo perdido. Bajo el liderazgo de la presidenta, están echando a andar nuevamente estas plantas de fertilizantes para apoyar a nuestros campesinos y asegurar que la comida llegue a la mesa de los mexicanos sin depender de nadie. Esta gira de trabajo estado por estado no es solo de discursos, es de realidades. Se está trabajando en obras de infraestructura gigantescas, rescatando el sistema de salud, recuperando nuestros trenes de pasajeros y reactivando la economía desde abajo. El objetivo es claro y es uno solo: lograr el bienestar del pueblo de México. Ya no hay marcha atrás en la transformación. Lo que era chatarra hoy vuelve a ser motor de desarrollo, porque hoy el gobierno ya no sirve a unos cuantos. Hoy el gobierno le sirve al pueblo. Sigamos haciendo historia. Presidenta, usted hace unos días platicó una anécdota que le había platicado la gobernadora, en aquel entonces la secretaria de Economía, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decía el lema de esta empresa que precisamente la habían privatizado? Y decían que era el lema, que si se lo puede decir la gobernadora, por favor. ¿En qué año fue que vine, Rocío? Como en el 2003. Como en el 2003. No, fue después del 2006. Porque en el 2003 estábamos la segunda vez, como en el 2007 yo creo. Tenía elecciones a presidentes municipales, Veracruz, presidentas. Y vine a Coatzacoalcos, así acostumbraba el entonces dirigente Andrés Manuel López Obrador a enviarnos a distintos lugares de la República. Ayer estuve en Puebla y platiqué que en 2012 estuve trabajando en 7 distritos de Puebla. Trabajaba yo de investigadora, profesora en la UNAM, y los fines de semana venía a ayudar al movimiento. Ahí ya conocí a Rocío, pero ahí nos conocimos más, porque vine a Coatzacoalcos y Rocío me llevó a la planta de Fertimex, que había sido privatizada. Y le dejo a Rocío que diga qué es lo que decía el letrero afuera de Fertimex. Sí, no sé si tienen la foto. Sí se las había enviado Paulina. Miren, es interesante, lo comentó la presidenta,
cuando se habla de los impactos del neoliberalismo, pues tal vez hay jóvenes, muy jóvenes, que no les tocó esa etapa. A nosotros nos tocó vivirla aquí en Veracruz. Veracruz y México eran autosuficientes en fertilizantes, con una planta del Estado, Fertimex, una empresa. Se privatiza en 1992. Cuando privatizan la planta de Fertimex o la empresa de Fertimex, en esta política neoliberal, lo que hacen es prácticamente cerrarla. Y al cerrar la planta, cierran también cadenas productivas, como la del amoníaco, como la del gas, porque el amoníaco se procesa con gas. Y en su lugar empiezan a importar fertilizantes, sobre todo de Ucrania y de Trinidad y Tobago en ese tiempo. Desmantelan, ahí está la fotografía, si le dan un zoom, en la barda dice ejemplo de privatización exitosa. Todavía se dan el lujo. ¿Y por qué en la barda? Porque la barda está pegada a una calle. En esa calle hay otra barda pegada, que es el complejo petroquímico Pajaritos de Pemex. Era un letrero para decirles a los petroleros que había que privatizar Pemex, 1992. Ese ejemplo, esa barda duró ahí mucho tiempo, mucho tiempo. Cuando vino la compañera Claudia Sheinbaum, es ingeniera energética. Entonces hicimos un recorrido por la zona de la petroquímica y pasamos por ahí y me dice, no es posible, estaba abandonada, se chatarrizó. Le dije, pero todavía tuvieron el cinismo de poner ese letrero para decirle a los petroleros que se tenía que privatizar Pemex. Pasaron muchos años y tuvo que llegar la cuarta transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para revertir esa política. Decir, tenemos que ser autosuficientes, tenemos que cuidar la soberanía nacional porque son fertilizantes, es el campo y enfrente pues es el petróleo. Ese es el cambio, esa es la transformación que hoy estamos viviendo y que nos tocó a nuestra presidenta y a mí, bueno, ser parte de vivir la grandeza de México, después cómo el neoliberalismo destruye políticamente, económicamente, socialmente a México y cómo nos toca rescatar y transformar. Entonces, pues este es un recuerdo, pero estas son acciones. Esto es de lo que pasó, de lo que hicieron las políticas privatizadoras y de lo que ahora estamos revirtiendo, del trabajo que hoy se está haciendo y que por nuestra parte pues nos sentimos orgullosos. Presidenta, ¿qué elementos han sido claves para la reducción del 28% en los homicidios dolosos aquí en Veracruz? La coordinación entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y el Gabinete de Seguridad encabezado por la gobernadora del Gobierno de Veracruz y la estrategia conjunta, que como saben son 4 ejes, 4 principios, 4 acciones o varias acciones relacionadas con estos 4 ejes. La primera es la atención a las causas, que vamos a fortalecer este año con atención a los jóvenes, a las y a los jóvenes. La segunda es el fortalecimiento de la Guardia Nacional, su consolidación, que ese es por parte del Gobierno de México, y en paralelo la consolidación y el fortalecimiento de la Policía de Veracruz. Por otro lado, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación con el cambio constitucional y las leyes asociadas a ello, que permita en el marco de nuestra legislación mayores detenciones de generadores de violencia y finalmente la coordinación. Ese es
la estrategia que hemos seguido. Tuvo un ligero incremento Veracruz a mediados del año pasado y ahora pues ya hay una reducción muy importante. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, el día miércoles allá en Palacio Nacional le denunciaron el cártel inmobiliario en Chiapas, que ya se ha descubierto. Se acercaron también a nosotros, a la redacción del Centinela Informa, familiares de personas detenidas como son los hermanos Daniel Muñoz Vargas y Camerino Muñoz Osorio, que han denunciado públicamente irregularidades en operativos de seguridad y en procesos judiciales, señalando detenciones previas a los hechos imputados, contradicciones en actuaciones ministeriales y dificultades para acceder a revisiones de medidas cautelares. Preguntarles qué mecanismos tiene su gobierno para revisar y garantizar que las acciones de las corporaciones de seguridad y de las fiscalías estatales respeten el debido proceso y los derechos humanos, especialmente en casos donde las familias denuncian injusticias y que ellos le piden que si podía ser recibida es que hay una persona que está escondida de los hermanos porque el fiscal los está persiguiendo para despojarlos de un rancho. Y él pide que si puede tener audiencia con la secretaria de Gobernación, presidente. Sí, por supuesto. Okay. Revisamos el caso. Ok, muchas gracias. Presidenta, en otro tema, permítame. En otro tema, aquí en Veracruz, la gobernadora Rocío Nale ha informado avances en la rehabilitación de carreteras y recientemente el arranque de la entrega de más de 10 millones de medicamentos para fortalecer el abasto en centros de salud y hospitales. Preguntarle cómo evalúa usted esta coordinación con el gobierno de Veracruz y qué otros apoyos o acciones desde el gobierno de México se estarán impulsando para seguir mejorando la movilidad, la atención en la salud y el bienestar de las y los veracruzanos. Las rutas de la salud las iniciamos bajo un programa que tiene Rocío. Cuando vinimos el año pasado en el recorrido por los estados que tienen el IMSS Bienestar, ella tiene un programa o tenía un programa que se llama Camionetitas de la Salud. Y a partir de ahí diseñamos el programa de Rutas de la Salud, que el objetivo es llevar medicamentos al IMSS Bienestar en los lugares más apartados, que por cierto alguien sacó una nota diciendo que cómo era posible que se llevaran los medicamentos en lancha. Pues es que no hay otra forma de llevar estos medicamentos a ciertos lugares de la República. Entonces llegamos a los lugares más recónditos con una base de medicamentos que estableció la Secretaría de Salud y que cada mes se están entregando con las rutas de la salud, tanto a centros de salud como a hospitales. También vale la pena informar que los medicamentos para la atención del cáncer están llegando a todos los lugares. Es algo que reviso cada semana junto con el Gabinete de Salud y están llegando a los distintos lugares. En el caso del IMSS Bienestar hay un envío directo desde el centro de Huehuetoca a los más de 54 lugares donde se atiende cáncer. Y en el caso del IMSS y el ISSSTE tienen hoy todos los medicamentos. Hay uno que falta, pero es más bien porque hay desabasto, no solamente en México, sino en otros países del mundo. Pero todos los demás están llegando a su destino, y principalmente para la atención de niñas, niños y adultos. Presidenta, y si me permite hacerle una pregunta a la gobernadora, por favor. Gobernadora, la seguridad, el empleo y el campo son temas centrales para las familias veracruzanas. Preguntarle qué acciones concretas está impulsando su gobierno para fortalecer la seguridad en el Estado, generar empleo y apoyar al campo veracruzano, especialmente en las regiones con mayor rezago. Bueno, como ya comentamos, el tema de la seguridad es integral en todo el Estado, para todos los sectores, y nos hemos coordinado en las mesas de construcción de la paz todos los días con las diferentes instituciones y también pues con el Secretariado Nacional, trabajamos todos los días. En el campo estamos en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que trae un programa federal, pero aparte nosotros hicimos programas específicos aquí. El año pasado, en el 2025, en los proyectos del maíz específicamente, atendimos más de 20,000 hectáreas con una nueva tecnología, duplicamos la producción de maíz con apoyos, con tecnología y con semilla.
Este año iniciamos ya, sobre todo en Guayacocotla, junto con el gobierno federal, porque el tipo de maíz, de semilla criolla que ellos piden es otro tipo de semilla. Pero nos estamos ampliando ya en un programa que ya revisamos de planeación con caña, piña, café y cítricos. Se compraron el año pasado 50 tractores, este año se van a comprar otros 50. Los tractores, nosotros hicimos un programa tipo comunitario. Estos tractores son del gobierno del estado y se hacen programas para ir a ayudar a los campesinos que tienen menos de 10 hectáreas. Se meten los tractores, se les ayuda en la fertilización, siembra y demás, y se mueven los tractores a otra área. Cuando no es la siembra de maíz, se van a mover a la siembra de piña. Cuando no es siembra de piña, se van a mover a la caña. Entonces, el gobierno del estado ayuda a los pequeños productores en su siembra y en su cosecha, porque eso les cuesta. Y son tractores del estado sin costo. Aparte, el gobierno federal trae los fertilizantes que ayudan muchísimo. Entonces sí hay un complemento y hemos aumentado la producción. Esa es la manera que estamos trabajando, al igual con pesca, como ya lo mencioné, que vamos a tener un programa con Bien Pesca para apoyar sobre todo en el tiempo de veda, porque se han extendido los tiempos de veda y los pescadores pues sí nos lo están pidiendo, y ya hicimos programas en conjunto el gobierno federal con el estatal. Gobernadora, aprovechando que está al uso de la voz, bajo el lema Veracruz está de moda, su administración ha promovido la riqueza cultural, gastronómica y turística del estado en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, presentando muestras artesanales, gastronomía tradicional y tradiciones veracruzanas que representan nuestra identidad, porque soy orgullosamente veracruzano. Preguntarle qué repercusión concreta ha tenido esta estrategia en la atracción de turismo europeo y en el posicionamiento internacional de Veracruz como destino, y qué acciones complementarias planea su gobierno para convertir ese interés global en más inversión y visitantes para las familias veracruzanas. Sí, tal como lo comentó la presidenta, la estrategia de turismo nacional, pues estamos involucrados todos los estados. El año pasado Veracruz irrumpió en esta feria. Teníamos un mes más o menos en el encargo, un mes, 2 meses, y Veracruz llega a Madrid como con nuestra cultura. Veracruz tiene cultura, historia, tradición, gastronomía, playas, y decidimos que la promoción fuera mostrar lo que somos en Veracruz. Fue un éxito. ¿Qué logramos el año pasado? Por ejemplo, se abrió un vuelo directo de Tijuana a Veracruz en una línea aérea. Llegaron turoperadores, aumentamos en casi 12% el turismo del año pasado a ahora. Ayer, anoche me reportó el secretario de Turismo y la secretaria de Cultura que están allá. Tuvieron 20 reuniones con 20 turoperadores. Yo tuve una reunión por Zoom con el representante de Iberia, donde ellos abrieron una ruta Madrid-Monterrey, que estará llegando o ya está llegando, y me explicaron el tema de los aviones. A nivel mundial hay un tema con los motores General Electric, que no hay suficientes motores para los aviones, y que ellos, pues todas las líneas aéreas están esperando los motores para los aviones, y que van a hacer un análisis, porque eso lo hablamos el año pasado, un análisis a ver si es posible que hacen su corrida a Monterrey y también poderlo vincular Madrid-Monterrey, Monterrey-Veracruz. Eso lo van a analizar, pero es una de las cosas que se hacen en esas ferias. Traer turoperadores, está un stand de café veracruzano, del café La Parroquia, fue a Madrid, y bueno, mostrar lo que somos. Son muy buenas ferias.
En noviembre, Presidenta, también se hizo una feria de turismo muy grande en Londres. 5 estados participaron y uno de ellos fue Veracruz, también nos fue bien con ciertos turoperadores. Así se promueve el turismo. Y Veracruz habíamos estado pues un poco rezagados y decidimos salir con todo porque está de moda México y también Veracruz. Vamos a Veracruz y cerramos, yo creo. A ver, el compañero acá de este lado. A ver, los dos, pues, para que ya no se peleen. Ya los tenemos. Bienvenida, Presidenta. Andrés Salomón, de Vanguardia y Cuadratín, Veracruz. Tenemos conocimiento que aquí en el estado de Veracruz se ha llevado a cabo la rehabilitación de 1,000 kilómetros aproximadamente en carreteras por parte del gobierno de la gobernadora, valga la redundancia, Rocío Nale. El gobierno federal, ¿cuál es el proyecto y plan que se tiene para este 2026 y la inversión? Porque muchas carreteras luego por tanto tránsito que se tiene, como la 180, se deterioran. ¿Cuál es el proyecto que se tiene a nivel federal para el estado de Veracruz en carreteras? ¿Por qué no pones la transparencia? Bueno, ya se nota mi edad, ¿verdad? La lámina de la rehabilitación de carreteras, de la repavimentación que vamos a hacer, que presentó Jesús. No, más adelante. Más adelante. Ah, no, es antes, ¿verdad? Ahí está, megabachetón. Esta es la pavimentación, bacheo, señalamiento y obras de drenaje que vamos a iniciar ya muy pronto, en un mes más o menos. Todas las líneas rojas que ustedes están viendo y donde se van a rehabilitar las carreteras. Una parte muy importante pues es el norte de Veracruz, que me había comprometido desde campaña y ahora pues con las lluvias con más razón. Pero si ven pues también desde el sur. Este es nada más en 2026 y vamos a continuar rehabilitando todas las carreteras federales del país. Ayer Adelante. en Puebla anunció 13,000 millones de pesos para la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias de 2025. De este monto, ¿cuánto correspondería a la zona norte de Veracruz? No, eso es solo para Puebla. Ya. Solamente para Puebla. En este caso son más de 4,000 millones de pesos solamente para las carreteras, para abrir los caminos, para puentes. Aquí también en la presentación de Jesús es la primera lámina. Ahí está. Reconstrucción, red. A ver, préstame el micrófono. Esta es solo la reconstrucción de puentes que fueron afectados y caminos. Entonces, de la red federal libre de peaje son 50 acciones, 426 kilómetros, obras de drenaje y conservación de carreteras. Pero también vamos a apoyar a la red estatal. Entonces, son 35 acciones, 287 kilómetros, desde estabilización de taludes, obras de drenaje, muros de contención y bacheo, 18 puentes, 1.6 kilómetros de puentes, y los puentes van a ser rehabilitados con un modelo de construcción que evite que en otras ocasiones, si sube el río, puedan ser afectados en distintos poblados y municipios, y 6 ampliaciones de claro y una rehabilitación. Todo esto son 4,319 millones de pesos para caminos. Y para agua, a ver si tienes para todo lo que tiene que ver con drenaje y desasolve de ríos y apertura de cauces, estamos hablando de 40 municipios con una inversión de 2,595 millones de pesos. Esas son las 2 acciones principales para la reconstrucción, y además, en coordinación con los habitantes, hablando con ellos,
Son 4,000 viviendas que tienen que reubicarse. 4,000 viviendas. Todo eso va a ser inversión del Gobierno de México para apoyo a los habitantes de Veracruz que fueron afectados por las lluvias, además de lo que ya apoyamos. Recuerden que se dio un primer apoyo de 20,000 pesos de manera directa y después, de acuerdo con las afectaciones, desde otros 20,000 hasta 70,000 pesos se le dio a cada una de las personas que fueron afectadas por las lluvias, y estamos esperando también para muchas familias que todavía falta que les entreguemos los enseres domésticos una vez que sean rehabilitadas también las viviendas. Disculpe, Luis Alberto Romero, de horacero.mx. Gracias. Bueno, vamos a... Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos, gobernadora. A continuación, informamos las acciones que se están llevando a cabo en la infraestructura carretera en el estado de Veracruz. Adelante. Son 5 principales: es la reconstrucción por afectaciones de lluvias, los puentes y distribuidores viales, construcción y modernización de autopistas, megabachetón y caminos artesanales. Adelante. En coordinación con el gobierno estatal, estamos llevando la reconstrucción por la afectación de lluvias. Aquí se están invirtiendo 4,319 millones de pesos. En el caso de la red federal libre de peaje son 50 acciones, interviniendo 426 kilómetros. De estas son básicamente obras de drenaje, ampliando la capacidad y conservación de carreteras. En el caso de la red estatal son 35 acciones, se están interviniendo 287 kilómetros, se están estabilizando taludes, obras de drenaje, muros de contención y 18 puentes. Los puentes son 11 construcciones nuevas. Estamos viendo imágenes de muchos de los puentes que se demuelen y se vuelven a construir, y que se amplían las secciones, se elevan alturas. En este caso serán en Xochocapa, Misantla, Saravia, Sontecomatlán, Embocadero, San Gregorio, San Isidro, Pino Suárez, Tetzacual, Plan de Encinal, Atempa y Chijolar. 6 ampliaciones de Claro. Esto significa que se va a ampliar la longitud para darle mayor capacidad con base en los registros hidrológicos que tenemos. Es el Aguacate, Terrero, Horcones, Alazán, el Limonar, el Palmar Prieto, Buenavista y Oxitempa. Y finalmente una rehabilitación que es la Carolina. Todas estas labores estarán iniciando en febrero. En cuanto a puentes y distribuidores viales, estamos viendo imágenes del puente de acceso al puerto de Veracruz, que es la carretera. Gracias. Es la carretera 140 que viene de Jalapa y que se intersecta con el bulevar portuario. Este es un puente que por la logística, por la sección que tenemos, se tuvo que hacer en 2 cuerpos. El primer cuerpo, que es de más de 900 metros de longitud, está concluyendo,se ahora en febrero. Entonces para marzo ya estarán circulando los vehículos. Faltan 3 claros por montar y 5 losas por colar. A la vez, la próxima semana, a principios de febrero, estaremos ya abriendo lo que le llamamos un paso provisional para poder iniciar la construcción ya de las zapatas del cuerpo A. Ya tenemos avanzados todas las pilas, los pilotes del cuerpo A. Entonces, para iniciar ya las excavaciones, estaremos abriendo durante 2 meses vía alterna, y para marzo ya estarán circulando los vehículos por uno de los puentes. Este puente se inició en junio, lleva 6 meses, tiene una longitud ya de viaducto completa de cerca de 2 kilómetros. Adelante. En el caso de un puente que vamos a estar iniciando, un puente muy importante sobre el río Coatzacoalcos, el Coatzacoalcos 3, es un puente prácticamente estructurado 2 kilómetros más los terraplenes de acceso.
es casi de 2.6 kilómetros de longitud. Es un puente, ahora verán las vistas de las estructuraciones que estamos analizando, ya sea en doble voladizo como lo vieron en concreto o también con tramos atirantados. Es un puente que sí se lleva 3 años en su construcción y estará iniciando en abril de 2026 ya con sus trabajos preliminares. Adelante. En cuanto a conservación de puentes vehiculares, estamos interviniendo el puente Antonio Dovalí Jaime, también en Coatzacoalcos, en Minatitlán. Aquí el primer año lo que estamos haciendo es sustituir tensores, un puente de los 80s que he mencionado, fue en su momento una de las 10 obras más importantes del mundo. Ahí estamos viendo imágenes de la instrumentación que estamos implementando para tener información de su comportamiento en tiempo real y con eso tomar decisiones. Aquí es complejo el proceso porque hay que sustituir cable por cable y a la vez tener cables provisionales instalados que tienen que estar monitoreándose en cuanto a cómo vamos bajando la tensión del cable que vamos a sustituir y por otro lado que los cables provisionales tomen esas tensiones. Entonces ha sido un proceso de mucho cuidado, complejo. Vamos a sustituir por cables que ya van a tener vida útil de 100 años, con otros recubrimientos, con tecnología moderna y estaremos terminando en el 2027. Adelante. Autopista Cardel-Poza Rica, aquí esa es la ruta completa. El año pasado se rehabilitó de Cardel a La Mancha, ahora estamos con inversión mixta construyendo un tramo nuevo de La Mancha a Laguna Verde, son 20 kilómetros de longitud con una inversión de 2.253 millones y ya se tiene 24% de avance. Aquí son 5 puentes, un paso superior vehicular, 3 entronques y se va a reducir 45 minutos el tránsito que ahora se tarda por la 180, ahora se tendrá esta otra opción. Adelante. En cuanto a inversión mixta, también a través de Banobras se estará iniciando la obra de Tihuatlán a Tuxpan, es una ampliación de 4 a 6 carriles con superficie de rodamiento de concreto. En 2026 se estarán invirtiendo 667 millones, en total de una inversión de 2.000 millones, son 18 kilómetros de longitud. Adelante. En cuanto al megabachetón, la inversión supera los 2.700 millones, son los corredores principales. En rojo vemos los corredores que estaremos interviniendo, las rutas principales. Es la pavimentación de 513 kilómetros, bacheo de la totalidad de la red federal libre de peaje y también construcción de obras de drenaje y señalamientos. Adelante. Bueno, aquí importante decir, ya hay 2 trenes de repavimentación de los que trabajamos por administración en el estado. En cuanto a caminos artesanales, en 2025 se construyeron 8 kilómetros con inversión de 52 millones y se va a aplicar lo mismo para el próximo año, otros 8 kilómetros en Hipólito Landero, Amamaloba, continuidad del nuevo paraje Maguaquite, La Ceiba, Tlacolula y continuidad del Mezcala Colatlán. Adelante. Y finalmente, como resumen, pues la inversión de todas estas obras en el estado será de 11.103 millones de pesos, generando más de 33.000 empleos. ¿Y es cuánto, presidente? Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy queremos informar sobre el programa de reconstrucción de la infraestructura hidráulica en Veracruz. Se van a realizar obras en 40 municipios. De ellos, por supuesto, destacan en donde se tuvieron mayores afectaciones durante la emergencia, como Poza Rica, como Tihuatlán, como Álamo. Este programa contempla 180 obras, es una inversión cercana a los 3.000 millones. Destacar que es una inversión que vamos a realizar de manera conjunta con el Estado y también con los municipios. Siguiente, por favor. Como se puede ver en las imágenes, ya hemos iniciado con los trabajos.
Entre las principales acciones se encuentra la reconstrucción y el reforzamiento de las redes de agua potable. Una de las instrucciones de nuestra presidenta es que la infraestructura tiene que quedar incluso mejor que antes de la emergencia. También llevaremos a cabo la reconstrucción y el mejoramiento de los sistemas de drenaje, obras de protección contra inundaciones, el desasolve y la rectificación en el cauce de los ríos Cazones y Pantepec, y la modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales en Poza Rica, que es una planta que hoy se encuentra fuera de funcionamiento. Adelante, por favor. Queremos también aprovechar este espacio para informarles que hemos iniciado con la construcción de uno de los 17 proyectos estratégicos instruidos por nuestra presidenta. Se trata del acueducto Coatzacoalcos. Esta obra es una obra muy importante porque con ella se va a incrementar el volumen de agua disponible para la ciudad de Coatzacoalcos a más del doble. Esto en beneficio de más de 300,000 habitantes. Ya hemos iniciado, como lo comento, con estas obras y la vamos a concluir en mayo del 2027. Siguiente, por favor. Y bueno, también informar que en cuanto a las obras de protección en Paso Largo, Veracruz, por instrucciones de nuestra presidenta, hemos concluido con los trabajos ya casi en su totalidad, estamos en los detalles finales. Es una obra que inició durante el gobierno del presidente López Obrador y que ha tenido una inversión cercana a los 700 millones. Esta construcción va a ayudar a evitar inundaciones en las comunidades de Paso Largo, La Constancia, Reforma y Troncones, en los municipios de Martínez de la Torre y de Misantla. Durante 2025 se intensificaron los trabajos para su conclusión, como ya lo mencioné, con una inversión de 131 millones. Y señalar que las inversiones en materia de agua durante 2026 y 2027 superan los 6,000 millones de pesos. Es lo que tengo que informar. Gracias, presidente. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todos, todas, gobernadora. Respecto a, hay un tema muy particular que tiene que ver con la atención a los daños a vivienda. Como ustedes saben, se hizo un censo por parte de la Secretaría de Bienestar, a partir de la cual se dieron distintos tipos de apoyo de acuerdo al daño que sufrieron esas viviendas en particular. Después de este censo que arrojó 33,857 viviendas con daño total o daño mayor, ¿qué sucedió? También a partir de los distintos recorridos que hizo la presidenta, evidentemente hay familias que viven en condiciones de mayor riesgo, que no es posible solo reconstruir donde habitan, sino es necesaria su relocalización. Entonces, a partir de esta determinación del tipo de daños, con esta información que nos proporcionó la Secretaría de Bienestar, se hicieron una serie de recorridos muy importantes en distintas zonas de Veracruz, en acompañamiento con el gobierno del estado, para ubicar aquellas zonas, aquellos polígonos que sería necesario reubicar por la condición justamente de riesgos, de socavones, de todo este trayecto de los cuerpos de que nos acaba de describir Efraín Morales. También con agua determinó qué zonas por las obras que requieren hacer, se necesitan reubicar. Entonces, este diagnóstico que hicimos en 13 municipios, 90 localidades, 31 localidades de este total tendrían que ser relocalizadas y en total 4,060 familias. Aquí podemos ver en el cuadro esta distribución por municipio. El caso de mayor número de afectaciones es Poza Rica de Hidalgo con 3,018 familias, seguida de Ilamatlán y Álamo, que en este caso
más que un dato cuantitativo, cualitativamente las afectaciones son mayores. A partir de este trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, ya logramos ubicar 7 predios, uno es del Gobierno estatal o municipal, 5 del Gobierno federal, en este caso son terrenos nacionales que estaremos aportando para las localizaciones, y un predio privado. ¿Qué sigue? Se continuará efectivamente localizando predios donde nos falta. A partir de la siguiente semana se iniciarán los levantamientos de las cédulas socioeconómicas casa por casa. Aprovecho este espacio para hacer un llamado a las comunidades, a las familias que están en estas zonas, porque este trabajo que les comento se hizo de manera general, visitando los polígonos, pero ahora será casa por casa. Entonces, un llamado para que estén atentos a estas visitas del personal, Gobierno del Estado, SEDATU y CONAVI, que se identificarán plenamente para tener datos más precisos de cada vivienda y de las características de las familias. También ya la construcción de las viviendas con estas propuestas que se han hecho son de 2 tipos. Uno, en las localidades donde es menor el número de viviendas. Este tipo de proyecto es un proyecto todavía conceptual que elaboró la Comisión Nacional de Vivienda, que aquí también lo que quiero destacar son lotes individuales de 98 metros cuadrados y que tienen la capacidad de crecer estas viviendas. Y un segundo proyecto que es con el que se puede atender a las familias de Poza Rica, que es un proyecto muy, muy importante que el desarrollador donó, gracias a la comunicación de la gobernadora, donó el suelo del sector privado, y que nos da justamente para construir aproximadamente 3.500. Es un modelo interesante de vivienda dúplex que cumple con esta característica de más de 60 metros cuadrados, con una dimensión de lote de 105. Entonces, muchísimas gracias, y sobre todo este llamado a la población, que estén atentos y que tenemos la sensibilidad de entender que pues muchos no necesariamente quieren moverse de su lugar donde habitan, pero pues por una cuestión de seguridad es necesario que lo valoren. No es un tema de obligación, obligatorio que se vaya a desalojar a nadie, pero sí de sensibilidad respecto a su situación de riesgo. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, como ven, es una inversión de cerca de 20,000 millones de pesos para Veracruz entre 2026 y 2027. Puentes, carreteras, mejoramiento de las carreteras, agua potable, desasolve de ríos, reencauzamiento de los ríos y también vivienda para todas aquellas personas afectadas durante las lluvias de 2025. No presenté, están con nosotros, por supuesto, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y está Bulmaro para el cierre de la conferencia con Suave Patria, y el general Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional. Bueno, nada más les platico antes de pasar a las preguntas. Después de la conferencia vamos a ir a la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Marina. Son parte de los proyectos de desarrollo científico y tecnológico que tenemos en el Gobierno de México. Vamos a supervisar el puente de Veracruz, el que mencionó Jesús Esteva. Vamos a ir a una entrega de vivienda allá del Infonavit aquí en Veracruz.
Después un evento en Cardel de pensiones para el bienestar. Ese es el recorrido que tenemos el día de hoy por Veracruz. Vamos a terminar en el norte, en Tuxpan, y de ahí el día de mañana vamos a Tamaulipas. Bueno,